un pueblito del interior, invitaron a predicar un día a un muchacho que acababa de recibirse de pastor y estaba con todas las ínfulas de su reciente preparación teológica. Y entonces predicó sobre un tema muy importante para él, que era la concupiscencia. Entonces dedicó mucho tiempo a hablar de la concupiscencia y a explicar el origen de la palabra y su significado en la Biblia, etcétera, etcétera. Cuando terminó, el pastor de la iglesia local le pidió a una viejita que había en el culto que tenga una oración, y la viejita, muy entusiasmada por lo que había escuchado, oró así: Señor Jesús, te pedimos que tú nos llenes de concupiscencia, dijo. Quería la plenitud de la concupiscencia, la viejita. No sé qué es, pero suena tan lindo. Bueno, así hay muchas palabras, palabras teológicas que tienen un sentido a veces muy profundo y que a veces la gente no conoce o no conoce bien, y de repente en estos temas tenés que entender claramente lo que significan las palabras, porque por ahí uno dice una cosa y está hablando en su mente de otra cosa. Eh, es como las palabras técnicas de cualquier cosa, las de medicina, por ejemplo. Una cosa es el apéndice y otra cosa es el cosito ese que está en la punta ahí del intestino. Es muy diferente. Y una de las palabras que más usamos en el ambiente cristiano es la palabra salvo o salvación. Cantamos de la salvación, hablamos, predicamos la salvación, de hecho, y a veces no sabemos qué es, o en todo caso, qué significa en mi vida personal. O sea, si yo quiero ser salvo, sí, pero ¿y qué tengo que hacer? Esa pregunta la hizo un hombre que era carcelero en Filipos, donde Pablo y su compañero estaban predicando. Los metieron presos, los metieron presos a los dos, y mientras estaban a la madrugada ahí en la cárcel, hubo un terremoto y se vino todo abajo y quedaron todos los presos libres. Este hombre se quería matar y entonces Pablo y su compañero Silas le dijeron, no, 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 no te mates, porque él sabía, si se le escapaban todos los presos, el carcelero le cortaba la cabeza a él, le cortaban la cabeza a él directamente. Entonces, ellos le dijeron, no, no, y entonces este hombre lo sacó, dice, de ahí, de toda la polvareda esa que había habido ahí, y les dijo así, en Hechos 16:30 está el texto que leo ahora: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mirá qué sintética su inquietud. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron, perdón, la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Casa en ese contexto quiere decir todos los que viven bajo el mismo complejo habitacional, por decir de una forma. Si era una familia pobre, eran los de la familia nada más, pero si eran de una familia rica, como este hombre probablemente era, tenían algún esclavo, algún hijo a cargo, alguna persona que vivía con ellos por alguna razón, etcétera. Todo, bueno, todo, casa es todo lo que están bajo el mismo techo, digamos. Por supuesto, todos tenían el mismo sistema de autoridad, etcétera. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Hubo una reunión familiar de emergencia después del terremoto. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron, a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Si te fijas, las expresiones que se usan
intercambiablemente es haber creído en Dios y creer en Jesús, o recibir la palabra del Señor. Son las expresiones que se usan en este parrafito de 4 versículos para explicar qué es lo que él quería saber y que efectivamente pasó y pasó ahí en un rato. Pasó en un rato, no es un proceso de años, no, no, no. Instantáneamente, cuando esa inquietud espiritual, que probablemente en el caso de Carcelero fue levantado cuando a medianoche, dice Pablo y Silas, que estaban en el fondo de la cárcel, una cárcel mugrienta, maloliente, estaban en el cepo, y en el cepo no podés salir para ir al baño. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? No comés si nadie te trae comida, nada, estaban ahí a la buena de Dios. Y sin embargo, Pablo y Silas dice que esa medianoche cantaban himnos al Señor. Estaban como contentos, o estaban locos, o estaban las dos cosas. Y quizá eso hizo mella en el carcelero, que probablemente estaba ahí escuchando lo que estaba pasando, porque era raro, y ese impacto de esta gente cantando a Dios en esa posilga, y de repente el terremoto fue lo que les hizo clic a él para decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le explicaron. Y yo te explico a vos hoy. Vos, ¿ya has creído en Jesús? ¿Ya le has pedido perdón por tus pecados? ¿Ya le has entregado tu vida a Él? ¿Ya te has bautizado? Bautizado habiendo entregado tu vida a Cristo, ¿eh? No vale el bautismo infantil para esto. El bautismo infantil es una expresión de deseo de los padres de que esa criatura sea cristiana, pero si esa personita va a ser cristiana o no, lo va a elegir él cuando sea más grande, cuando tenga posibilidad. Y cuando tenga posibilidad, elegirá como los padres pensaron que él iba a elegir, o elegirá otra cosa, o no elegirá nada, que esa también es una elección. Por eso quisiera animarte a que si vos tenés esta misma inquietud, ahora que sabés qué quiere decir la palabra salvo, es una vida que está revinculada con Dios. Es una vida que queda revinculada con Dios, y por lo tanto toda la vida, cuando esa persona se muera, toda la vida va a tener un sentido trascendente, porque va a ir a la presencia de Dios porque ha creído en Jesús. Ahora mismo podés decirle al Señor, tener un momento de soledad con Él y decirle que crees en Él, y como crees en Él, entregale toda tu vida a Él. Pedir el perdón de los pecados, que son parte de la vida nuestra, lamentablemente, y Él te los va a perdonar, sin duda alguna. Y ese hombre nos da este ejemplo de que una persona puede ser de cualquier condición, pero en la condición que está, puede perfectamente venir a Dios y en un rato ser salvo. Y de paso, si hay forma, me gustaría saber si vos has hecho esta oración tan especial como yo la hice cuando tenía 7 añitos. Siempre me acuerdo de eso. Y el pastor dijo, si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Jesús, quiere recibir el perdón de los pecados, que levante su mano. Y levanté mi mano, y el pastor dijo, que Dios te bendiga. Y yo dije, sonamos, me espoteó donde yo estaba, y que levanté mi manito, queriendo realmente en mi corazón recibir a Jesús. ¿Y sabes qué? Ese es el día en que nací de nuevo.